La noche antes de que yo y mi enamorado de la infancia obtuviéramos el permiso de matrimonio, él se quedó toda la noche en la casa de su ex novia en lugar de estar conmigo. Ella ha vuelto. Sé sensata y vete rápidamente. El anillo de bodas que originalmente estaba preparado para mí también se puso en su mano. Más tarde, tan descorazonada, decidí marcharme. Pero él se volvió loco. De noche, llovía a cántaros, con truenos y relámpagos. Me amontoné debajo de la manta y llamé a Abner decenas de veces, pero no contestó. Para mi sorpresa, la última llamada, en la que ya no tenía muchas esperanzas, en realidad se atendió. Tanto tenía miedo que mi voz temblaba cuando dije suavemente hola. Esperé casi 10 segundos, pero todavía no había sonido en el auricular. Tú. En el momento en que abrí la boca, una voz femenina suave y gentil llegó del auricular. ¿Quién es? ¿Por qué no dices nada cuando contestas el teléfono? Parecía estar bromeando con él e intentaba arrebatarle el teléfono deliberadamente. No. Subconscientemente miré la pantalla, pensando ingenuamente que quizás hubiera marcado el número equivocado. Luego, es una llamada de acoso. Abner respondió casualmente y colgó el teléfono directamente al segundo siguiente. El tono de ocupado atravesó mis tímpanos y se dirigió directamente a mi corazón. Entonces, realmente estaba con ella. Yo debería haber adivinado. Simplemente no quería admitirlo. Esa chica a la que él amaba profundamente, ¿cómo podría yo reemplazar su posición en su corazón? De repente, no importaba cuán fuerte fuera el ruido fuera de la ventana, parecía que yo lo bloqueaba y lo filtrara. Abner, quizás en realidad no me amara en absoluto. Si hubiera querido estar conmigo, ya lo habría hecho desde hace tiempo. ¿Por qué tuvo que esperar a que se separara de su ex novia para apresurarse a enamorarse de mí y casarse? Después de todo, ni siquiera soy un reemplazo. Soy solo una herramienta. Esa noche, dormí muy ligeramente. Siempre pensaba en las cosas que sucedieron antes de la universidad. En aquel entonces, solo éramos él y yo. No importaba lo que sucediera, él siempre estaba ahí para protegerme. Pero ahora, él era el que más me lastimaba. La mañana siguiente, Abner volvió a casa oliendo a alcohol. Todavía había un dejo de cansancio en sus ojos, y la huella labial rosa en su cuello era particularmente conspicua. ¿Había pasado la noche despierta sin dormir? Me miró a mí, que estaba comiendo el desayuno como si nada hubiera pasado, con una expresión perpleja. Frente a un prometido que no vuelve a casa en la noche, pero que todavía puede permanecer indiferente. Parecía que estaba esperando que lo cuestionara o hiciera un escándalo. Entonces, me complaceré en seguir su juego. Dejé la cuchara y dije con tono apagado, ¿dónde estabas ayer? Abner respiró hondo, arrojó el abrigo que tenía en la mano sobre el sofá y soltó una risa fría. ¿No estás preguntando lo obvio? Yo presioné deliberadamente el botón de contestar anoche. Obviamente, él era el culpable, pero la actitud que mostraba era de desdén condescendiente. Tomé el cuenco de porcelana blanca lleno de gachas que estaba en la mesa y se lo lancé a él. Entonces, ¿por qué has vuelto? Dije con tono sarcástico, ¿no te podías separar de tu encantadora dama? Por supuesto que no. En la mesa de centro del salón estaban el registro civil y mi tarjeta de identidad. Originalmente habíamos acordado obtener el permiso de matrimonio hoy. Abner apretó fuertemente los dientes y su tono estaba lleno de sarcasmo. Estás engañándote a ti misma. ¿Realmente pensaste que me casaría contigo? He estado esperando mucho tiempo. Finalmente, dejó de fingir. ¿Y qué si éramos enamorados de la infancia? Ahora ni siquiera es un pretexto. Lo que finalmente obtuve fue su humillación. No tengo por qué estar contigo, Abner. Finalmente, la última capa del llamado papel de la ventana se rompió en este momento. Fue directo y no se rodeó de rodeos. Ella ha vuelto. Sé sensata y vete. Vete. El afecto mutuo que pensaba que teníamos fue pisoteado como si fuera de un vagabundo. Pronto, Abner me demostró que era una persona decidida y despiadada. La boda subsiguiente también se canceló. Hace 15 días, Anaís regresó repentinamente de a bordo. Este también fue el punto de inflexión en el cambio de su actitud hacia mí.
Sorprendentemente, la primera persona que conoció después de regresar al país no fue Abner sino yo. Mirando su expresión provocativa y segura de sí misma, supe que estaba aquí para presumir. Probablemente tu boda no se llevará a cabo como normal. Sus palabras eran como agujas suaves empapadas en veneno, causando un dolor persistente como si se estuviera ejecutando por tajo. He vuelto. Definitivamente no se casará contigo. Ella todavía estaba segura de sí misma y tranquila, capaz de manejar cualquier cosa con facilidad. ¿Qué te hace pensar que no puede olvidarse de la persona que lo abandonó? Después de todo, solo yo sabía cuánto dolor sentía en aquel entonces. Anaís tomó un sorbo suave de café y curvó los labios en una sonrisa segura de sí misma. Solo espera y verás. Admito que me intimidó. La existencia del primer amor es como una bomba de tiempo. Anaís debió haber ido a ver a Abner pronto. Tal como ella dijo, Abner, que nunca llegaba tarde, no volvió hasta muy tarde en la noche. Hubo algo urgente en la empresa. Hice horas extras. Esta clase de excusa para prevaricar finalmente se aplicó a mí. ¿Trabajarás horas extras, Ana, también? Abner estaba demasiado culpable para mirarme a los ojos y murmuró sí. Durante varios días consecutivos, lo dejé ir a ver a Anaís y no le pregunté cuándo volvía. Gradualmente, su actitud hacia mí se volvió más y más perfunctoria y distraída. Hasta que un día volvió y se enfadó conmigo sin motivo aparente, y probablemente supe que Anaís había tomado medidas. Abner estaba conteniendo su enojo, no tienes nada que decirme. Decía esto como si yo hubiera cometido algún error imperdonable. No tenía nada que decir. Por primera vez, Abner perdió el control frente a mí. Agarró mi barbilla con los nudillos y sus ojos estaban enrojecidos. ¿Has olvidado lo que hiciste? Su mano se apretaba cada vez más, y mi rostro se distorsionaba con el apretón. Cerré los ojos fuertemente. El dolor punzante cada vez más intenso hizo que los rincones de mis ojos se humedecieran. Luché con fuerza y le di una bofetada. ¿Qué te pasa, en nombre de Dios? ¿Qué dijo Anaís? Para que él ignorara directamente el afecto que teníamos por habernos conocido durante tantos años. Eres tú la que está loca. Dio un portazo y se marchó. Originalmente quería averiguar qué estaba pasando. Pero la mirada en sus ojos que no mostraba confianza en mí en absoluto hizo que en un instante sintiera que era innecesario. Desde entonces, mi relación con Abner llegó a un punto helado. Más tarde, el día en que Abner se emborrachó y se quedó en su casa resultó ser su cumpleaños. Ya que me dijo que me fuera, ¿por qué debería quedarme aquí sin vergüenza? Afortunadamente, me había comprado una a casa antes, así que al menos no me quedaría sin lugar a dónde ir después de salir de esta casa. El día en que me mudé de la casa de bodas, Anaís apareció justo en la puerta con una maleta. Pensé para mí misma, es bastante puntual. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos, cada una con sus propios pensamientos. Los rincones de su boca se curvaban hacia abajo y parecía sentir agravio por su cuenta. Lo siento. Realmente no esperaba que terminara así. Casi no podía distinguir las emociones escondidas en su expresión, de modo que ni siquiera sabía cómo responder. No era exactamente esto lo que ella quería ver, estaba fingiendo ser una niña inocente, o me había equivocado al juzgarla antes. La dulce y encantadora Anaís era realmente una serpiente en el pasto, ¿realmente había cambiado? Ella volvió con un solo propósito, hacer que Abner volviera a su lado. ¿Cómo? No me digas que todavía no está satisfecha. Todavía recuerdo que después de que Anaís se separara de él hace 2 años, Abner era como un cadáver ambulante y deprimido durante mucho tiempo. No solo él, sino incluso yo no podía creerlo. Anaís claramente amaba a Abner más de lo que podíamos ver, pero al final se separaron porque él se negó a irse al extranjero con ella. Después de la ruptura, Anaís también fue una persona decidida. Nunca volvió a buscarlo. Cortó todos los lazos limpiamente. Quizás precisamente por ver la determinación de Anaís. De repente, un día, apareció frente a mí como si hubiera recuperado completamente. En su estado no había rastro de haber sido desilusionado en el amor. Yo, que lo había amado en secreto, pensé que tenía una oportunidad. Así que comencé a dar sutiles pistas.
Más tarde, naturalmente nos juntamos. Hasta que me propuso matrimonio con gran confianza. En total solo habían pasado 6 meses. Todavía pensaba que estaríamos juntos toda la vida. Me burlé de mí misma y dije, no esperaba que al final fuera todavía tú. Abner no podía esperar para llevar a Anaís dentro de la casa, lo que claramente significaba que quería que me fuera rápidamente. Ahora sus ojos fríos y glaciales solo se dirigían hacia mí. No hiciste nada malo. No necesitas disculparte con ella. Entonces, ¿qué hice mal? Las maletas estaban todas colocadas en el salón. Anaís echó un vistazo y ya comenzó a comportarse como la dueña de la casa. Le dijo a Abner, que estaba mirando con frialdad, Abner, por favor, ayuda a la señorita Bria. Viendo que Abner no se movía, Anaís dejó su bolso y se dirigió directamente hacia mi pila de equipaje. Me quedé un momento atónita. ¿Qué tipo de truco iba a jugar esta vez? Tú descansa. Yo misma lo moveré. Los ojos nerviosos de Abner estaban casi desbordantes. Ayudó con cuidado a Anaís a sentarse junto al sofá y acarició afectuosamente su cabello. Los dos se miraron abiertamente con afecto frente a mí. En ese momento, me sentí como una broma. Debería haber permanecido en la etapa de ser enamorados de la infancia. Justo cuando Abner estaba a punto de mover el equipaje, lo anticipé y lo agarré primero. No toques mi equipaje. Me parece sucio. Abner quería intimidarme con una mirada autoritaria. ¿Qué dijiste? Dilo de nuevo. Apreté mis labios púrpura y dije palabra por palabra, me parece sucio. Abner, si quieres reconciliarte con tu ex novia, solo dime. ¿Por qué tienes que usar una actitud tan repugnante? Me gustas, pero no soy tan despreciable como para usar trampas para competir. Era lo mismo en el pasado y es lo mismo ahora. Abner respiró hondo y me señaló con el dedo en la nariz y dijo, hacer de tonto sabiendo la verdad. Dices que no usaste trampas, pero hace 2 años. Justo entonces, Anaís tosió suavemente un par de veces. Parecía que pretendía interrumpir. Eché un vistazo lateral y vi a Anaís con un aspecto débil y lastimoso. ¿Hice algo malo? Debería no haber vuelto. No hiciste nada malo. Dejé una frase y arrastré mi maleta y me marché. También debía agradecerle por hacer que viera claramente de qué tipo de canalla se trataba él. Me mudé de vuelta a La Peque, a casa que había planeado vender. Algunos electrodomésticos que no se habían usado desde hacía mucho tiempo también se habían averiado. Temporalmente arreglé el dormitorio y contacté con un técnico online. Llegó a la puerta 1 hora más tarde. Era un señor de más de 50 años. ¿Estás sola en casa, ni es un problema con la tubería de agua? Tus ropas están mojadas. De repente me asusté y subconscientemente cubrí mi pecho. El maestro sonrió con significado. Sin esperar mi respuesta, se atrevió a comprobar la situación de la tubería de agua. Volví a la habitación y me cambié a un conjunto de ropas que me cubrieran bien. Dejé la puerta abierta de par en par. Cuando terminó la inspección y me miró por primera vez, me miró de arriba a abajo. Tu problema es bastante serio. Puede que lleve mucho tiempo. Mi intuición me advirtió. No lo reparo. El maestro se inquietó y explicó, no te haré nada. No lo reparo. Volví a enfatizar firmemente. La tarifa de servicio a domicilio es de 500. Como máximo, podía estafarme con 200, pero estaba pidiendo un precio exagerado. No lo pago. Él amenazó con tomar medidas. Abner apareció de repente y arrojó la bolsa de herramientas que el trabajador había dejado en la puerta directamente a su cara. Intenta tocarla si te atreves. Abner usó toda su fuerza para torcerle la mano detrás de la espalda y las venas en su cuello se hincharon. Fue echado afuera por Abner. Me quedé un momento en un dace. Me agarró preocupado y ansiosamente por los hombros. ¿Te hirió? ¿Por qué no viniste a mí para arreglar estas cosas? Se preocupaba por mi reacción, pero en este momento, no me sentí conmovida en absoluto. Solo me sentí incómoda. Me liberé de su mano y me mantuve a distancia de él.
Miré cómo el atardecer fuera de la ventana francesa se desvaneció un poco y mis ojos se enrojecieron un poco. ¿No tienes miedo de romperle el corazón a ella al venir a verme? Dije con sarcasmo. Tienes que ser tan desagradable con tus palabras. ¿Es esto ser desagradable? ¡Qué ridículo! Entonces, ¿y tú, cómo me has tratado? Tan pronto como apareció tu ex novia, no podías esperar para deshacerte de mí, temiendo que te importunara, e incluso hiciste cosas inhumanas. Abner se enfadó con mis palabras. No tienes derecho a culparme. No sabes por qué Anaí se separó de mí hace 2 años. Yo. Ciertamente, había una razón para el repentino cambio de actitud de Abner hacia mí. La acusación aleatoria que Anaís me lanzó de repente me hizo no saber ni por dónde empezar a defenderme. Solo sentí un frío en el corazón. Habiendo conocido cada uno al otro durante casi 20 años, no podía saber si yo le mentiría o no. Yo, no sé. Puede que creyera o no. De todos modos, ya había explicado. Abner se enfadó y gritó, «Oh, ¿no tienes corazón? Está moribunda, ¿qué?» Quedé impactada y no podía creer sus palabras. No esperaba que Anaís hubiera estado luchando contra el cáncer durante 2 años. Lo que no entendía era por qué se lo había ocultado durante tanto tiempo y todavía me había culpado deliberadamente. Sabiendo claramente la verdad pero no decírselo a Abner y eligiendo revelarlo solo ahora, evidentemente mostraba que estaba decidida a no dejar que Abner y yo estuviéramos juntos. También era para demostrarme que siempre existiría en su corazón, siempre ocupando el lugar más profundo que nadie más podía alcanzar. Anaís siempre había sabido que me gustaba Abner. Una vez, después de que terminaran una cita, cuando Abner me dio casualmente un colgante de recuerdo que había comprado. Subconscientemente eché un vistazo rápido al colgante en la mochila de Anaís para comparar. ¿Te gusta el mío? Anaís preguntó tentativamente. Viendo esto, Abner dijo con tono perezoso, no seas codiciosa. Tú ya tienes uno. A menudo se dice que los amigos del sexo opuesto no deben intentar fácilmente convertirse en amantes. Desde entonces, siempre he enfatizado el sentido de los límites. Anaís vino a verme antes de irse al extranjero. En aquel entonces, se estaban rompiendo. Me dijo muchas cosas extra. Bria, conociste y amaste a Abner antes que yo. ¿Por qué no aprovechaste la oportunidad antes? Primero llegó, primero servido no es la respuesta estándar. No quiero limitarme a una sola opción. Me gustaba Abner, pero no significaba que tuviera que estar con él. Su expresión sorprendida pareció encontrar alguna especie de resonancia en mi respuesta. En aquel entonces, no sabía que se iba al extranjero para recibir tratamiento médico. Solo pensé que su amor por él seguía siendo tan apasionado como siempre. Le pregunté a Anaís, ¿estás dispuesta a dejarlo? Ella respondió, todo cambiará. Hasta ahora, todavía no he entendido lo que quería decir en aquel entonces. Anaís hizo que fuera imposible odiarla por lo que había hecho. Entonces, ¿estás tratando de decirme que estuviste enfadado conmigo por esto y por eso me trataste de esa manera? Abner estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cuando vio que estaba a punto de perder la paciencia, finalmente habló. Ella ha soportado el dolor de la enfermedad sola. ¿Sabes cómo ha sobrevivido estos 2 años? Por última vez, acabo de enterarme de la enfermedad de Anaís hoy. Viendo mi reacción intensa, Abner frunció el ceño con un poco de duda. Con retraso se preguntó si realmente me había equivocado. Vuelve conmigo, ¿de acuerdo? Me halagó. No le hice caso. Cuando me fui, no dijo nada. Soy así. Si elegimos estar juntos, entonces debemos amarnos con todo nuestro corazón. Si no hay amor, me alejaré. Nunca volveré a mirar atrás. Se apoyó a la entrada, con los hombros caídos y ojos enrojecidos en las órbitas. No le quedan muchos días. Quiero acompañarla en la última parte de su viaje. Su voz se hizo cada vez más profunda y, finalmente, fue casi un susurro. Tú, me esperarás, ¿verdad? Estaba de espaldas a él y no eché un vistazo a sus emociones cuando me dijo esto. Solo podía escuchar su voz ligeramente ronca.
He querido a Abner durante muchos años y lo he esperado durante muchos años. Pero esta vez, no esperaré más. Antes de partir, comprobó todo dentro y fuera por sí solo y arregló lo que necesitaba ser arreglado. De la tarde a la noche, no dijimos nada. Finalmente, cuando cerró la puerta, realmente me sentí aliviada. Abner no volvió a verme en los siguientes días. Hasta que una tarde fui de compras al supermercado. Nos encontramos en la sección de frutas. Él estaba empujando un carrito de compras y Anaís estaba eligiendo frutas con cuidado. No se veía bien. No importaba lo gruesa que fuera su maquillaje, no podía ocultar su palidez y debilidad. Al parecer, Abner me vio primero, pero pareció adivinar que elegiría ignorarlos y pasar de largo. ¡Qué coincidencia, Bria! Anaís sonrió y me llamó. Me detuve y todavía traté de actuar como si nada hubiera pasado. ¿No eres alérgica al olor del marisco? ¿Por qué compraste tanto? Abner echó un vistazo a mi carrito de compras y frunció el ceño. Miré el marisco y sonreí en silencio. Antes, subconscientemente me adaptaba a sus preferencias. Muchas de las coincidencias que él pensaba eran solo porque una tonta daba a sus propias preferencias. Las cosas que no te gustaban pueden convertirse en gustosas y las cosas que te gustaban pueden convertirse en disgustosas. Creo que debería haber entendido la implicación de mis palabras, tanto en la superficie como en el tono subyacente. Incluso Anaís miró a Abner cuando escuchó esta frase. Él pareció estar evitando, fingiendo confusión y no entender el significado, con un tic en el rincón de la boca como si quisiera decir algo pero se contuviera. En ese momento, dos personas cerca se enzarzaron en una discusión y un carrito de compras descontrolado se abalanzó durante su empuje y empellón. Viendo esto, Abner casi instintivamente protegió a Anaís detrás de él. No tuve tiempo de esquivar y me raspó la lámina de hierro al lado de las ruedas del carrito de compras. Después de reaccionar, Anaís fue la primera en notarme. Bria, ¿está bien tu pie? Abner alzó ligeramente los ojos y su mirada cayó en mi área herida. Su expresión se alarmó por un momento. ¿Cómo te has herido? Claramente vi que no te iba a tocar. Mientras decía esto, estaba a punto de agacharse para revisar mi herida. Me negué y retrocedí. Era solo una raspadura y la sangre ya se había coagulado. Instintivamente, no quería tener ningún contacto con él, lo que lo sorprendió. Sigue adelante. Me voy a casa primero. La comida de marisco que no había comido desde hace mucho tiempo me golpeó duramente, como era de esperar. Me hospitalicé con gastroenteritis aguda en medio de la noche. Estaba tumbada en la cama del hospital y el medicamento ligeramente frío fluía hacia mi cuerpo a través de la vena. Mi mente parecía estar en pausa como si se hubiera presionado un botón. Resulta que si dejas algo que has querido durante mucho tiempo y luego lo recojas de nuevo, serás castigada. Al día siguiente en la caja del hospital, conocí a Anaís. Venía sola a ver al médico. ¿No vino con usted? No quiero que me vea en el hospital. Sorprendentemente, no nos convertimos en enemigas mortales por culpa de Abner. ¿Qué te pasa? Ella se haló la marca en la parte posterior de mi mano donde se insertó la inyección. No soy buena cocinando y comí algo malo. Ella sonrió. ¿Cuándo estás libre? Hablemos. Asentí y dije, tú fija la hora. No sabía que otros temas podíamos hablar aparte de Abner. Cuando realmente nos sentamos cara a cara, el punto de partida del tema parecía un callejón sin salida. Eres más despejada de lo que pensé. Anaí se veía aún más débil que antes. Su maquillaje era relativamente grueso, pero todavía no podía ocultar su palidez. La miré con escepticismo. Ocasionalmente también me confundo. Me refería a enamorarme de Abner y casarme con él. Anaís lo entendió naturalmente. No me he quedado en la casa de bodas. No he vuelto esta vez para quitar a Abner de tus manos. Solo quiero decirte algunas cosas que no sabes. Hace 2 años, su ruptura con Abner no fue solo por su enfermedad. Después de ser diagnosticada con cáncer cerebral avanzado, Anaís ya había estado considerando romper con Abner. En aquel entonces, estaban cerca de graduarse y Abner ya había tenido éxito en emprender su negocio.
Confiadamente pensó que tenía la capacidad de que Anaís no tuviera que trabajar. Incluso ignoró sus sueños. La prevención de Abner de que Anaís fuera al extranjero para estudios avanzados fue la razón final que la hizo decidirse a romper. Pero lo que me mostró a continuación fue lo que realmente me sorprendió y decepcionó. Anaís me mostró docenas de correos electrónicos que Abner le había enviado. El contenido era en realidad sobre las cosas que sucedieron después de que Abner y yo nos juntamos. El 20 de mayo de 2016, ahora estoy con Bria. Es bastante bonito pasar de ser amigos de la infancia a ser amantes. El 10 de junio de 2016, la llevé al restaurante japonés al que solíamos ir a menudo. El 3 de diciembre de 2016, es la primera nieve. ¿La probabilidad de que se cumplan los deseos es mayor para dos personas enamoradas? Anaís, ¿está nevando donde estás? El 17 de diciembre de 2016, hoy es su cumpleaños. Le propuse matrimonio. El 20 de enero de 2017, hemos fijado la fecha de la boda. ¿Vendrás? Cada correo electrónico que Abner envió a Anaís tenía adjunta una foto de nosotros en ese momento. No envió estos correos electrónicos para presumir delante de ella o para vengarse de Anaís por la ruptura. En cambio, quería ver cómo reaccionaría y si todavía le importaba. En realidad me usó para probar los sentimientos de Anaís. En ese momento, debería reírme de mí misma por ser tan tonta o odiarlo. Y si Anaís no me hubiera dicho esto, realmente planeaba mantenerlo en secreto para siempre. ¿Sabes? Desde la primera vez que te vi, pude decir que los sentimientos de Abner hacia ti definitivamente no eran solo como los de un amigo común. En realidad, también tengo mis propios motivos para decirte estas cosas. Solo quiero probar quién pesa más en su corazón entre tú y yo. Juzgando por los hechos, todavía puedo influir en algunas de sus decisiones. Después de este incidente, probablemente ya no estarás con él. Un hombre que titubea entre dos mujeres no es digno de ser feliz. Nos quedamos sentadas en la cafetería durante varias horas. Se esforzó por decir muchas cosas. Finalmente, cuando dijo que solo quería usar el último tiempo para decir adiós a Abner, le di mi consejo. Anaís, deberías reservar el último tiempo para ti misma. Noté claramente un destello en sus ojos, como una repentina iluminación. ¿Por qué debemos poner nuestras esperanzas y desperdiciar nuestro tiempo en los demás? No importa que tan rápido cambie la vida, el tiempo que solo nos pertenece debe usarse para amarnos a nosotros mismos. Después de llevar a Anaís a casa, me encontré casualmente con Abner. ¿Por qué viniste a verla? El asunto de los correos electrónicos me hizo comenzar a reevaluar a Abner. Lo miré a los ojos profundos e intrincados y dije, realmente desearía nunca haberte conocido. Sus cejas se fruncieron, las comisuras de sus ojos se hundieron y su respiración se volvió repentinamente un poco más pesada. ¿Sabes algo? Sonreí amargamente. Sé que tu cuenta alternativa no es para jugar sino para enviar correos electrónicos. Abner se quedó helado en su lugar, perplejo y sin saber cómo explicar. Lo siento, Bria. Yo, admito que mi intención inicial de estar contigo no era pura, pero mi amor por ti es real. Intentó probar algo con un abrazo, pero lo detuve a tiempo. No vengas a verme más. Bloqueé todas sus formas de contacto e incluso cambié de trabajo. Solo no quería volver a verlo. También esperaba que fuera sensato. Un mes después de que Anaís dejó esta ciudad, llegó la noticia de que había fallecido. Abner y yo fuimos al funeral. Después del funeral, todavía insistió en llevarme a casa. Se inclinó sobre el volante, con todo su cuerpo en un estado de ánimo bajo. Sus hombros temblaban mientras hablaba. Abner había perdido permanentemente a alguien que lo amaba profundamente. Cuando me dejó en la entrada de mi comunidad y estaba a punto de bajar del coche, él cerró la puerta con llave. Quédate conmigo un rato. Yo era la que lo acompañó durante el tiempo después de su ruptura. Ahora que Anaís había fallecido, todavía quería que lo acompañara. ¿Soy su basurero emocional? Esta vez no iba a seguir su juego. Este es tu propio asunto. Los ojos de Abner todavía estaban enrojecidos y una gruesa capa de tristeza se escondía en ellos. Se volvió la cara y solo el sonido de nuestras respiraciones,
pesadas y ligeras, permaneció en el coche. Después de un momento, se escuchó un sonido dim. El candado de la puerta del coche se abrió. Corrí hacia casa sin dudar un momento. En cuanto entré en la casa, Abner se detuvo en la puerta y llamó mi nombre. Bria, ¿puedes perdonarme esta vez? En mi memoria, siempre parecía que era yo la que cometía errores. Siempre había sido una persona bien educada. Abner y yo nos conocimos en el jardín de infancia. Desde entonces, siempre estuvimos en la misma escuela y la misma clase. De ni a, yo era una mono traviesa, mientras que Abner era un ni o tímido y bien educado. Siempre que me metía en problemas, tenía que dejar que él solucionara las cosas por mí. Especialmente cuando sacaba malas notas en un examen y el profesor me pedía que llevara el examen a casa para que mis padres firmaran. ¿Podía dejar que lo supieran? Entonces solo podía halagar y engañar a Abner. ¿Cómo podía un buen estudiante como él permitir que yo fuera deshonesta? La puntuación es solo un número. Tus padres no te pegarán. En cuanto escuché eso, salté en público. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Abner, no sabes nada. Mi padre me pega muy fuerte. La K, a que se abate en mi cuerpo deja marcas rojas abrasadoras que tardan días en desaparecer. Ayúdame, solo esta última vez. Lágrimas tan claras como cristales fluían de mis dos ojos, una por el ojo izquierdo y otra por el derecho. Cuando vi que todavía estaba dudando, empecé a tirar de sus pupilos y a sacudirlos. Abner generalmente no resistía y finalmente accedía a mí. Al final, cuando el asunto se descubrió, mi padre parecía dispuesto a pegarme aún más fuerte que antes. Si no fuera por Abner, ese chanchullo, que constantemente le daba razones a mi padre, no habría podido evitar aquel paliza. Debido a mis malas notas, mi excusa era que los conceptos de enseñanza de los profesores de la escuela no se adaptaban a mí personalmente. Pensé que si los profesores lo supieran, seguramente me condenarían juntos. Más tarde, Abner se convirtió en mi tutor. Quizás incluso yo estaba sorprendida de que mis notas mejoraran en gran medida. ¿Eso significa que puedo ingresar a la misma escuela secundaria y universidad que tú en el futuro? Durante nuestros días en la escuela, cuando mencionábamos una cierta cosa, nuestros ojos brillaban. Era un tipo de emoción llena de pasión y entusiasmo. No necesitas seguirme. Podemos caminar lado a lado. En aquel entonces, Abner nunca tuvo el pensamiento egoísta de mantener a alguien a su lado. Hasta el último o de secundaria, algo sucedió en la familia de Abner. Fue a partir de ese o que su carácter cambió completamente. Los padres de Abner llevaban viviendo separados y ambos tenían relaciones extramatrimoniales. La familia estaba al borde de desmoronarse. El mayor punto de desacuerdo en el divorcio de sus padres era con quién se quedaría Abner. Pero parecía que ambos se estaban evadiendo. En su memoria, todo era sobre el amor de sus parents hacia él. De repente, un día, le dijeron que lo iban a abandonar. Nadie puede soportar eso. Ya había pensado en cómo consolarlo innumerables veces en mi mente, pero cada vez que veía su expresión indiferente, no podía abrir la boca. Ellos no te quieren, pero yo me encantaría tenerte. Esta frase no estaba originalmente en las palabras que usaba para consolarlo, pero de repente salió de mi garganta sin control. La cálida luz del sol de la mañana hacía que mis mejillas ya sonrojadas fueran aún más evidentes. Los ojos incrédulos y ligeramente tímidos del joven chico saltaron a mis ojos que no pude esquivar a tiempo. ¿Quién hubiera pensado que a la edad de la ignorancia en la adolescencia, yo pudiera decir algo tan atrevido como te quiero? No quiero decir lo que tú crees. Sonreí torpemente y me disculpé incómodamente. Abner vio mi aspecto tímido y bajó la vista y sonrió. ¿Sabes cómo yo lo interpreto? Dime, ¿estamos pensando lo mismo? Insistió, como si no tuviera intención de dejarme en paz. Al final, no tuve cómo retroceder y me aproveché de la oportunidad para escabullirme. Aunque todavía me había metido en una situación incómoda, al menos lo hice reír. En cuanto llegué a casa, me escondí en mi dormitorio y me tiré en la cama. En ese momento, mi cuerpo entero parecía estar en llamas. Después de que se calmó, pareció darme cuenta. Me había enamorado de Abner.
La alegría de la juventud era tan intensa que uno no podía evitar esconderla. Si no te apresuras a un resultado, tendrá infinitas posibilidades. Al igual que Abner y yo más tarde. Los amigos que nos rodean decían que la relación entre Abner y yo era como una monta rusa. Amantes de la infancia, novios, prometidos y ahora incluso la relación de amigos era forzada. Abner, en realidad no me quieres, ¿verdad? En el pasillo tranquilo, el viento parecía deliberadamente evitar. La palma de Abner que estaba sosteniendo la puerta se retiró gradualmente. Una vez que una relación se acostumbra a flotar entre dos personas, ya no es completa. Solo que su corazón todavía se inclinaba hacia el lado de Anaís. Bria. Yo. Te haré creer en mí de nuevo. Me había convertido en un conocido diseñador de arquitectura en la nueva empresa. Abner se convirtió en el cliente de la empresa a través de algunos canales y pidió específicamente que yo debía ser la responsable total de este proyecto. ¿Ni siquiera puedes soportar trabajar conmigo? En la sala de reuniones, solo quedábamos él y yo. A lo largo del proceso de negociación, todo lo que mostraba era mi seriedad y profesionalismo hacia el trabajo. El jefe me dijo repetidamente frente a mí que debía asegurar una conclusión perfecta para esta cooperación. Nuestra relación, la de Abner y la mía, no era desconocida en este círculo. Con los intereses como motor, él aprovechó al máximo este punto. Presidente Abner, no se preocupe. En cuanto al trabajo, haré todo lo posible para completarlo. Abner pareció estar bastante satisfecho. Esta vez, realmente había sido extremadamente paciente. Esperando pacientemente el día en que le perdonara. Para terminar el proyecto con Abner lo más pronto posible, hice horas extras para avanzar el progreso. Todos los días, era la última en dejar la empresa. Cuando Abner se enteró, comenzó a venir a la empresa a instarme a terminar el trabajo. Cuando mis colegas vieron esto, comenzaron a bromear. ¿El presidente Abner todavía no ha logrado reconquistar a nuestra diseñadora Bria? Aproveché la oportunidad y repliqué inmediatamente, ¿alguna de ustedes perdonaría a un canalla? Todos se quedaron boquiabiertos. No importaba cuán ansiosos estuvieran por enterarse de chismes, frente a un cliente que el jefe tenía que recibir con una sonrisa, tenían que contener sus ganas. Salí temprano del trabajo y me subí a un taxi que se detuvo justo delante de mí. En cuanto me subí, me di cuenta de que algo no estaba bien. El conductor llevaba una máscara y una gorra de béisbol. No me preguntó a dónde quería ir y directamente cerró la puerta con llave. Todavía estaba pensando cómo secuestrarte y meterte en mi coche. No esperaba que vinieras por tu cuenta. Los ojos sombríos del conductor eran particularmente aterradores. Me llevó a un lugar desolado y me puso un cuchillo de fruta en la garganta. Y solo esperaba a Abner, que venía persiguiéndonos. El conductor había sido un empleado de su empresa. Debido a que estaba insatisfecho con el castigo que la empresa le impuso, quería amenazar y vengarse de Abner. Cuando Abner llegó, el conductor se volvió aún más agitado. Estaba muy nervioso y asustado, y la mano que sostenía el cuchillo seguía temblando. El cuchillo afilado raspó mi cuello. Mientras Abner negociaba con él, aprovechó una oportunidad y se adelantó para ponerse delante de mí. Después de que llegaron la policía, lo controlaron. Te han cortado el brazo en varias ocasiones. Necesitas ir al hospital para tratarlo rápidamente. Entonces ven conmigo. Después de que Abner resultó herido por mi culpa, por un sentido de responsabilidad, no fui demasiado fría con él. Pero pareció que debido a esto, se equivocó. Más tarde, el proyecto se completó con éxito y la empresa preparó una fiesta de cócteles por ello. Yo, que no me gusta socializar, me escondí un rato. Siempre evito estas cosas. Abner me ofreció un vaso de jugo y se sentó a mi lado. Si no toleras el alcohol, no te fuerces. Intentó acercarse a mí de una manera relajada y natural, pero se quedó decepcionado por mis ojos fríos y distantes. Había pasado más de medio o desde nuestra última reunión. No he bebido mucho. Sé mis límites. Me quedé con los ojos medio cerrados y mi cuerpo se desplomó débilmente. ¿Volviste a estar despierta toda la noche ayer? ¿Cómo sabía que ayer hice horas extras en la empresa?
Viendo mis ojos perplejos, él respondió con calma: pasé por allí y vi que la luz en tu oficina todavía estaba encendida. En estos meses, Abner enviaba sus preocupaciones de vez en cuando. La excusa de pasar por allí se había convertido en un cliché. Te llevaré a casa. Abner ignoró las miradas de los demás, me puso su abrigo y me agarró del puño y salimos del salón. Me metió en el asiento del copiloto, abrochó mi cinturón de seguridad con autoridad y sus ojos al apartarse llevaban una especie de advertencia. Llamaré un taxi yo misma. En cuanto se sentó en el asiento del conductor, desabroché mi cinturón de seguridad y dije fríamente una frase. Abner frunció el ceño, sus dedos con nudillos bien definidos apretaron fuertemente el volante y dijo con voz profunda: ¿hasta cuándo estarás enfadada conmigo? ¿Enfadada? Hace mucho que no estoy enfadada. Estar enfadada es malo para el hígado. ¿Hay algo que valga la pena perjudicar tu propio cuerpo? Es así. Abner esnifó con sarcasmo. Parece que me he pasado de la raya. Encendió el motor y se concentró solo en conducir. Me volví hacia la ventana y seguí mirando hacia afuera y pronto me dormí. Estacionó el coche abajo de mi edificio y esperó hasta que me desperté. No dije nada y estaba a punto de bajar del coche. Me detuvo. Sé que antes fui un miserable contigo y que soy muy odioso. ¿Puedes darme una oportunidad de conocernos de nuevo? Abner, el nuevo fenómeno del mundo empresarial, era el objeto de la persecución de muchas personas. Ahora estaba suplicando así frente a mí. Pero mi subconsciente me decía que no daría esta oportunidad. Me voy. La empresa me ofreció una oportunidad de estudiar en el extranjero, donde podría conocer a muchos personajes importantes de la industria de la arquitectura. La fecha estaba fijada para una semana después. Ni intentó persuadirme a quedarme ni se opuso enérgicamente a que me fuera. Simplemente se escondió en las sombras, sin permitir que los demás detectaran sus emociones. Pensé que realmente había comprendido lo que pensaba y que ya no me perseguiría. No fue hasta que hizo algunas cosas extremas que me di cuenta de que seguía siendo la misma persona. No había cambiado en absoluto. En medio de la noche, recibí una llamada del camarero que usaba el teléfono de Abner. Dijo que Abner estaba borracho e inconsciente y me pidió que lo recogiera. Llamé a un chofer designado y le di un poco más de dinero para que llevara a Abner a un hotel. La noche antes de mi partida, cuando llegué a casa, lo vi sentado abatido en la puerta. Al oír mis pasos, se dio cuenta y se incorporó tambaleándose. ¿Por qué vuelves tan tarde? Suspiré hondo y dije: cené con mis colegas. ¿A qué hora es tu vuelo, Ana? A las 9:30. La pregunta y la respuesta estaban llenas de una sensación de extrañeza. Ahora, al enfrentarme a él, era imposible volver a lo que éramos antes. Una vez que la grieta existió, nunca se puede borrar completamente. ¿En verdad esto es todo lo que tenemos? Sonreí y dije: ¿qué más quieres? Abner presionó la lengua contra los dientes posteriores y sus ojos escarlata parecían desquiciados. Tuve una leve sensación de que algo no estaba bien. Antes de que yo pudiera reaccionar, se acercó a la repisa de la ventana y se sentó en ella. ¿Me estás forzando? Abner abrió las manos, con un aspecto de que podía caerse en cualquier momento. ¿No dijiste que me habías querido durante mucho tiempo? No creo que no te importe. Una sensación insoportable de ahogo se apoderó de mi corazón. Y mi respiración casi estancada hizo que la sangre de todo mi cuerpo se precipitara hacia mi cabeza, como si estuviera fluyendo hacia atrás. Se trataba de un asunto de vida o muerte. Nadie puede quedarse de brazos cruzados en una situación como esta. Abner, este tipo de concesión no sirve de nada. Después de llegar al aeropuerto, no esperaba que Abner ya estuviera esperándome en la sala de espera. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Para esta oportunidad de estudio en el extranjero, podía elegir quedarme en la sucursal internacional o regresar a China. Sacudí la cabeza y dije: no lo sé. Quizás nunca volviera. Entonces, puedes. Mientras decía esto, sus ojos se fueron oscureciendo poco a poco hasta que se anunció el abordaje. ¿Estás intentando forzarme de nuevo? Anaís también había enfrentado esta situación. Abner se volvió repentinamente nervioso y dijo: no.
Sabía que había experimentado la situación de sus padres y pensaba que las personas que se separan fácilmente sin una resonancia emocional. ¿Pero no era él el mejor ejemplo? Aunque Anaís no le había dado noticias, una vez que apareció frente a él, todos los esfuerzos que había hecho para obligarse a dejarla se derrumbaban completamente. Al final, no dijo que me esperaría, ni dijo nada más. Subí al avión y nunca volví a mirar a la persona que había amado durante mucho tiempo. Después de aterrizar en Londres, me familiaricé con el entorno mientras estudiaba y me comunicaba. El último registro de chat entre Abner y yo se detuvo en su último mensaje: que tenga un buen viaje. De vez en cuando me daba ganas de la vista nocturna de esta ciudad, me detenía y la disfrutaba. Una vez vi una figura familiar en un trance, pero la vista se disipó entre la multitud 2 segundos después de enfocar. Más tarde, vi casualmente una noticia sobre Abner. Fue despojado del poder por la alta dirección de la empresa porque era negligente en el manejo de la empresa. Y luego no hubo más noticias sobre él. 22 más tarde, conocí a alguien. Se llamaba Mac. Era un hermano 3 años más joven que yo. Coincidentemente, no solo vivía en el piso de arriba mío, sino que también fuimos a la misma escuela secundaria. Solo que él acababa de comenzar el primer año de bachillerato cuando yo me gradué. Mi profesor de tutoría en el instituto más tarde se convirtió en su profesor de tutoría. Mac a menudo escuchaba al profesor contar historias interesantes sobre nuestro tiempo. Por supuesto, también habría algunos individuos que se mencionarían específicamente. Por ejemplo, yo. Mac dijo que el profesor Yao hablaba más de mí. ¿Qué decía de mí? Estaba realmente curiosa porque su expresión era tan misteriosa. Te lo contaré despacio más tarde. Admito que me sinté atraída por él. Más tarde, gané numerosos premios. Al final de una entrevista, el presentador hizo una pregunta muy personal. ¿Estás soltera la señorita Chi? Miraba en una dirección determinada en el público y coincidentemente me encontré con aquellos ojos claros y brillantes. Mi marido me está esperando para que termine el trabajo. Fin.